lo dijo en la primera hora. 8 de la mañana con 5 minutos, mañana esplendorosa la que tenemos en la capital de los ecuatorianos. Ahora mismo la temperatura ambiente en la capital 11 grados centígrados. Día soleado, muy bonito el que tenemos en la capital, al mal tiempo buena cara dice. Hablemos de los temas jurídicos. En este espacio hemos comentado recurrentemente este uso y abuso de recursos que están consagrados en la Constitución y en las leyes. El habeas corpus. Le concedieron un habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass hace pocos meses, un juez de Manglar Alto, más recientemente un juez de Puerto Viejo. Ayer le negaron otros 2 recursos de habeas corpus al ex vicepresidente. Acciones de protección que se presentan por doquier. Acabamos de escuchar, ¿no?, una acción de protección de una paciente o de un grupo de pacientes que le fue concedida pero que no se cumplen. Pero hay otros personajes políticos que presentan acciones de protección y ahí sí están tratando de cumplirlas rapidito. La señora Yori, que ayer le aceptaron el trámite de una acción de protección y la audiencia será el 22 de agosto. La polémica por la designación del superintendente de bancos. O sea, esto es un relajo. Quiero pedirle una opinión a Paulina Araujo para empezar este diálogo. Ella es académica, penalista, jurista. Doctora, qué gusto saludarle telemáticamente. Bienvenida, buen día, doctora. Muy buen día, muchas gracias por la invitación, querido Fabricio Belkis. Un buen día también para toda la audiencia de Sonorama. A usted también, doctora. Hay un uso y abuso de los habeas corpus, de las acciones de protección. ¿Cómo le ve usted, doctora? Total. O sea, yo creo que ya todos los ecuatorianos nos podemos percatar que nuestra justicia ya no es de doble, sino de triple rasero. Porque tenemos las reglas de comportamiento, las leyes y las garantías con la importancia que ellas tienen. Pero lamentablemente su mal uso, su mala aplicación, un constante manoseo desvirtúa todo el fin de estas herramientas para buscar justicia, ¿no? Vemos que prácticamente es o para acceder a un cargo, mantenerse en un cargo, obtener la libertad cuando no se debería, sino estar cumpliendo la pena, y eso nos deja un desasosiego completo, ¿no? Porque nos damos cuenta que no hay reglas claras y derivamos en desconfianza en el sistema, que debería ser el que declare derechos de las personas cuando están en conflicto. Doctora, bienvenida nuevamente, buenos días. ¿Hay vuelta atrás, me pregunto yo, tomando sus palabras, en el sentido de que evidentemente se agudiza la desconfianza en cuanto a la justicia en nuestro país? Esperanza siempre hay, porque las generalizaciones no son buenas, ni sanas, menos justas. Hay jueces, hay fiscales, hay órganos de justicia que honran el cargo. Sí hay gente muy valiosa que está administrando justicia. Lo malo es que los que han trastocado todo lo que buscamos de las herramientas jurídicas están dejando ese sinsabor, ¿no? Que hay casos que se mueven muy rápido, otros que duermen, y el ciudadano de a pie que tiene que estar frente a los órganos de justicia nota que no es prioritario, sino que prioritario tratar en el país, al parecer, y miren ustedes con los habeas corpus del señor Glass, parece ser que él necesita un grupo especial de jueces para cada semana atender sus pedidos. Cuando hay ciertos pedidos del señor que podrían ser legítimos, pero equivoca la vía jurídica. Al no emplear la vía correcta, colapsa la administración de justicia, porque propone cosas que mal o bien van a tener que decidir, van a tener que tratar, van a tener que señalar audiencias. Entonces, contestando su pregunta, y perdón que me fui por las ramas, yo creo que la esperanza no se pierde. Y justamente estos espacios nos permiten alzar la voz. ¿Para qué? Para hacer notar las anomalías. Y las anomalías no solo vienen de cómo deciden ciertos jueces, sino también de cómo accionan colegas abogados. A ver, atrás de cada proceso hay un abogado que está mal recomendando a alguien accionar de tal o cual forma. Vamos desmenuzando justamente algunos casos puntuales. Por ejemplo, empecemos con el tema de los habeas corpus del ex vicepresidente Jorge Glass. Empecemos por ahí. Hubo un habeas corpus presentado ante un juez de Manglar Alto que le concedió
Fruto de ese fallo, el ingeniero Glass salió de la cárcel de Cotopaxi. Después de un mes y pico, el Tribunal Superior de Santa Elena revocó esa acción de protección. El ingeniero Glass regresó nuevamente a la cárcel, ya no a la de Cotopaxi, sino a la cárcel 4. Hubo este otro habeas corpus emitido por un juez de Puerto Viejo, el juez Bani Molina, que luego fue suspendido, creo que tiene otros conflictos ahí jurídicos, el juez Molina. Ese habeas corpus que le fue concedido a un señor Cristian Araujo y que de refilón terminaba favoreciendo al ex vicepresidente Glass y al señor Daniel Salcedo Bonilla. Finalmente el Estado decidió desacatar ese fallo y ayer 2 jueces no dieron paso igualmente a habeas corpus presentados por Jorge Glass. ¿Cómo explicamos el uso del habeas corpus en el caso específico del ex vicepresidente, doctor Araujo? Bueno, descontextualizado. Desde Manglar Alto hasta lo que ocurrió el día de ayer, se nota claramente que equivoca la vía. ¿El habeas corpus qué es? Es una garantía tremendamente delicada, que se la emplea primero, en una primera fase, cuando a una persona le han metido a la cárcel ilegalmente. No hay una orden de juez, no hay un sustento para que la persona esté privada de su libertad. Ahí se propone el habeas corpus. De manera urgente, los jueces que ordenan que la persona se presente ante el juzgador. Vamos al caso de los habeas corpus que procederían cuando ya hay personas condenadas y cumpliendo su pena. Ahí también hay que cumplirse requisitos. El primer requisito y más obvio, ¿dónde lo propongo? En el sitio en donde la persona está privada de la libertad. Primera anomalía que, bueno, digamos que es de forma. Pero ya en el fondo es obligatorio de los juzgadores verificar requisitos. Uno de esos requisitos es que no procederá el habeas corpus cuando se trate de delitos graves. Otro requisito, que esté en real riesgo la vida o la integridad personal de la persona. Vamos a Manglar Alto. En Manglar Alto se debaten asuntos básicamente de salud del ingeniero Jorge Glass, que ve sangre, que las paredes sangran, que está muy enfermo en suma, ¿no? Nos da una idea de una persona totalmente desvalida y que prácticamente está muriendo en una cárcel sin atención alguna del Estado. Si es que esa era la idea o el fundamento del habeas corpus, ¿qué se tenía que ordenar? Que lo lleven a un hospital y le den atención médica. Pero se trastoca el sentido y se cree que el habeas corpus, cuando las personas lo proponen cumpliendo ya una condena, es prácticamente que salgan libres, y hay incluso una lectura jurídicamente errada que ya se ha borrado del mapa todos los expedientes jurídicos que tienen. El señor Jorge Glass, con habeas corpus concedidos, revocados, negados, con su persistente insistencia y ya claro abuso y hasta desconocimiento de para qué son estas garantías, él no ha perdido su situación jurídica de condenado. Él tiene 2 condenas ejecutoriadas, asociación ilícita y cohecho. Si es que él no le parece justo esas condenas, yo no entiendo por qué no propone un recurso de revisión en el ámbito penal para que sea conocido por la Corte Nacional. Yo le voy a agregar, pruebas nuevas. Le voy a agregar otra cosa, doctora, dejando de lado el habeas corpus, que es lo que de alguna manera usted nos está explicando, pero también hay algo de lo que poco se habla, y no sé si no se habla porque tal vez para algunos sectores, sobre todo políticos, termina siendo poco presentable. El hecho de que Glass hubiese sido beneficiario de la prelibertad porque fue sentenciado con el Código Penal anterior y ya cumplió el 40% de la pena. De esto creo que no se habla, doctora. No sé si es tan así. Eso se llama beneficios penitenciarios. Lo teníamos en el ex Código Penal, que no tanto era el ex Código Penal, sino el ex Código de Rehabilitación Social y Ejecución de Penas. Beneficios penitenciarios también los tenemos en el COIP. Y aquí, si me permito decirle, hay 2 argumentos jurídicos. Los abogados somos muy expertos para tener diversos criterios. Ambos tienen fundamentos. Hay quienes dicen que en el caso es la que ya está derogada,
Sí, sí estamos, algo doctora. me sale aquí un mensaje, perdón. Sí me están escuchando, Sí, le estamos ¿verdad? escuchando. Se cortó un poquito, pero ya está de estamos nuevo. escuchando. Sí, ya está de nuevo. Sí me están escuchando ahí. Sí, doctora, sí le escuchamos. Perfecto. Bien, retomo la idea. Si aplicábamos la normativa derogada, hay quienes indican que él ya cumplió un porcentaje de la pena y que se tenían que acumular las dos sentencias. La sentencia más grave absorbía a la menor, entiéndase la de 8 años absorbía la de 6 y cumpliendo ya un porcentaje podía salir. Ahora bien, incluso en la normativa derogada, yo no logro comprender por qué también no se habla que la reincidencia hacía que las escalas de las penas suban. Y el señor Glass, en el segundo caso del cohecho, ya era reincidente por la primera condena de asociación ilícita. Ok, pero acogiendo el criterio que ya se le acumularían las penas y tenga el beneficio penitenciario, para tener un beneficio penitenciario yo no utilizo habeas corpus, pues. Tengo que acudir a un juez de garantías penitenciarias y pedirle que me aplique el beneficio. También hay requisitos que cumplir para beneficios penitenciarios. Me parece que el ingeniero Glass accionó por esa vía, pero un juez de garantías penitenciarias le negó. Y le negó con el otro argumento jurídico, que yo tampoco lo descarto, que si bien los delitos por el tiempo en el que fueron cometidos se anclaron al ex Código Penal, ya cuando se dictan las sentencias y quedan en firmes, ¿qué norma estaba vigente y cubre el momento temporal de aquellas? La parte de ejecución de penas del Código Orgánico Integral Penal. Y ahí la cosa cambia radicalmente, porque en el caso del ingeniero Glass se aplica lo que se llama concurrencia real. ¿Qué es la concurrencia real? Una persona que ha cometido varios delitos que son autónomos, independientes, no tiene que ver el uno con el otro. Y ahí sabe qué es lo que pasa para cumplir la pena. Se aplica el doble de la pena del delito más grave sin llegar a superar los 40 años. Es decir, aplicando el Código Orgánico Integral Penal, el señor tendría que cumplir 16 años, el doble de la pena del delito más grave. Como usted ve, hay estas dos vertientes o argumentos jurídicos y no de habeas corpus, sino de beneficio penitenciario. Hacia ahí debería inclinarse el señor Glass, intentar revisar una decisión si quizás ya le negaron, pero no, se sigue insistiendo en una garantía y a mí me llama algo mucho la atención. Las formas de la gente dicen mucho. Cuando el señor Glass comparece a sus audiencias, aparece siempre con un collarín, desvalido. Cuando salió hace meses con la decisión del juez de Manglar Alto, usted lo veía una persona lista y dispuesta para un mitin político. Entonces, póngase usted en los zapatos de cualquier persona que ha presentado un habeas corpus, que dicho sea de paso, son muy difíciles que le concedan. A la gente de a pie sí le verifican absolutamente todo y muy pocas veces procede. ¿Cuánta gente ha muerto en la cárcel esperando un habeas corpus, aún concedido, pero no le daban la boleta de libertad? Entonces, insisto, si jurídicamente el señor Glass cree que se le aplicaba un beneficio penitenciario, accione eso. Y si cree que él es inocente, que no hubo pruebas en los procesos penales, ya condenados, ya con condena ejecutoriada, presente un recurso de revisión, actúe nueva prueba, porque así le toca a toda la gente que tiene que enfrentar la justicia, acatar las reglas que están vigentes, no trampolinear con instituciones jurídicas tan buenas como son las garantías constitucionales, para ya no sé si en este punto, más allá de salir libre o no, parece que esta es una estrategia de él mediáticamente querer fungir ahora de víctima, ¿no? Una víctima del sistema, cuando jurídicamente es un condenado con sentencias en firme. Correcto, doctora. Vamos rápidamente con otro caso. A propósito de este análisis, Guadalupe Llori, lo más reciente, la decisión de una jueza en el sentido de admitir a trámite esta acción de protección que fue presentada con el propósito de recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional. Sobre esto se habló mucho en su momento y adicionalmente la filtración de estos audios que involucraban precisamente este tema ligado a la expresidenta de la Asamblea Nacional.
Bueno, aquí nuevamente ya le digo, más allá de la figura política o lo que busque, en el fondo es lo mismo. En el caso de la señora Yori, parece que es realmente importante para ella, para la vigencia de sus derechos humanos, no solo ser asambleísta, sino ser presidenta de la Asamblea. O sea, parece que esa es la situación clara para ella de tener derechos fundamentales. Acciones de protección han ido, vuelto, unas se concede, otras se revoca, otras quedan apeladas. Si usted me pregunta ya en términos jurídicos si es procedente o no, me encantaría ser constitucionalista para darle una respuesta más sustentada. Pero le puedo dar una lectura de una abogada en libre ejercicio y que defiende intereses de personas que no tienen una cámara atrás. También las acciones de protección, cuando le fijan audiencia y se las da, no siempre las conceden. Y cuando las conceden, pocas veces se cumplen. Vimos el caso anterior de pacientes que necesitan acceder a sus medicamentos y aún con la decisión de un juez que ordena que el Estado le entregue la medicina, no se cumple. Pero en el caso de políticos que, ya le digo, al parecer creen que sus derechos son un cargo y mientras el cargo más alto, mejor, los órganos de justicia se encuentran atendiendo estos pedidos y están siendo distraídos de los casos en verdad importantes. ¿Cuáles son esos? Los del ciudadano de a pie. Pero del que nadie habla. Pero, por ejemplo, enfocándonos en este tema de la expresidenta Yori, ¿se puede hablar de un, digamos, de que hay argumentos para presentar acciones de protección? Esta no sé si es la cuarta, la quinta, ya he perdido la cuenta de cuántas acciones de protección ha presentado la asambleísta Guadalupe Yori para intentar recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional. Pero digo, ¿aquí aplica o no la acción de protección, doctora? Porque se consolida la teoría de injerencia entre funciones del Estado. Mire, la acción de protección aplica cuando hay vulneración de derechos fundamentales de un ser humano, sea por acciones del poder público o de particulares. O sea, la acción de protección no es cualquier cosa. La acción de protección no es que yo la propongo porque no me gustó la decisión de lo que yo tenía, un estatus que tenía antes, lo perdí y lo quiero recuperar. Debe existir ese trastoque de derechos fundamentales. Yo me pregunto, ¿qué derecho fundamental está inserto en el pedido de la señora Yori para ser presidenta de la Asamblea y que eso le permita tener una vida digna, si ustedes quieren verlo así? Porque para eso se pone una acción de protección. Si estoy enfermo, me estoy muriendo y no me dan medicina, que me la den y no morirme. ¿Sí? O sea, una acción de protección, así como el habeas corpus y todas las garantías constitucionales, sirven para proteger derechos fundamentales que han sido vulnerados o que están en serio riesgo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 acciones de protección que ya perdemos el hilo y perdemos también la cuenta, o más que todo, nos perdemos en cuál es la finalidad o propósito real de accionar por esa vía. O sea, ¿qué es lo que se busca? Y luego, cuando no se cumplen las decisiones de estas garantías, ya están corriendo a poner la denuncia en la fiscalía porque dicen que se ha incumplido una orden legítima de autoridad competente. Usted vea cómo todos nuestros políticos o gente de poder que está abusando de las garantías, por un lado la presenta y luego tratando de desentrañar o rebuscar presuntos delitos, luego va a fiscalía. O sea, parece un círculo vicioso de creer que mientras más acuden a los órganos jurisdiccionales, no sé, mejor cumplen su rol o trabajo, cuando en la Asamblea, presidente, presidenta o no presidenta, ¿qué es lo que se espera? Que legislen y fiscalicen, no que estén dedicando su tiempo y que reciban sueldo del Estado para estar prácticamente en el ámbito judicial litigando semanalmente. Oiga, doctora, y salgamos del tema de Yori. El superintendente de bancos, esta polémica. No sé cómo le ve a usted el hecho de que una jueza de San Borondón haya concedido una acción de protección para nulitar un proceso de designación de un organismo como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que termina provocando todo este desastre en torno a la superintendencia de bancos, doctora Paulina Araujo.
Vea, lo del superintendente de bancos nace desde que lo colocan en una terna, luego se indica que no, que se han equivocado porque al ponerlo en la terna luego se aduce que esta persona no se portó bien, ya estaba gestionando cargos, y ahí viene el lío. Yo me pregunto, ¿por qué la acción de protección se propuso en San Borondón? Yo vuelvo a insistir, ¿por qué se acude territorialmente a sitios que nada tienen que ver, en donde en todo caso se generó el conflicto? Bien, se da la decisión de San Borondón y usted también se da cuenta la selectividad como para cumplir decisiones de garantías constitucionales. A veces sí o a veces no. En este caso, ¿en qué derivó? En que tengo que cumplir, no cumplir, desacato, la asamblea busca sus votos, 70, luego el señor González aparece molesto que va a accionar y ayer ya ha dado un paso al costado. Más allá si procedía o no, para mí no entiendo nuevamente por qué proponen acciones de protección cuando a mí no me queda claro cuáles son los derechos vulnerados. Que la gente crea que tener un cargo público es un derecho fundamental, vital para su existencia, me preocupa. Porque es evidente que no buscan el acceso a ese cargo público para servir, sino para servirse del mismo. Por eso se aferran de una manera tosca. Ven, si así tengo una herramienta jurídica válida, ya la trastocan de una manera tan grosera y quieren hacer, yo no sé, prevalecer y que la ciudadanía vea que ellos valen más que el resto si tienen o no ese cargo. Pero usted ha visto que poco se ha criticado la decisión que sí favorecía algún interés de los poderes políticos, porque también ahí hay doble rasero. Hay unas que sí son tremendamente criticadas, el habeas corpus de Glass, luego qué decirle, la carambola 2x1 de habeas corpus de Portoviejo para Glass Salcedo interpuesta por un tercero, pero quedamos nuevamente en lo mismo. Qué lamentable que quienes están en la función pública o los tuvieron ya han trastocado todo el sentido de garantías de derechos que tienen que existir. Y me preocupa que este abuso, ¿qué podría generar? Que luego quieran mermar garantías constitucionales para el resto de personas, justamente por el mal uso o abuso que se ha hecho de las mismas. La lectura, al final del día, será: ¿qué ganó el Ecuador o qué ganaron estas personas con todo este desgaste judicial y que ha derivado ya en bochornosos circos? Porque son pugnas, peleas por el cargo de uno, de otro, y esa institución está funcionando correctamente en servicio de los ecuatorianos. Me permito decirle que no. Brevemente, doctora, salgamos de estos temas y vamos al ámbito de la seguridad. Y a propósito de nuevamente el anuncio de impulsar una consulta popular por parte del gobierno en el sentido de preguntar a los ciudadanos sobre diversos temas, pero puntualmente lo relativo a la seguridad del país, tema que por muchos o por algunos ha sido cuestionado en el sentido de si esta es realmente la vía, la salida para encontrar una solución a lo que estamos viviendo hoy en día. Para mí, que siempre nos venden la idea de que estamos mal hoy, pero tranquilo, luego hacemos la consulta popular y vamos a estar divino, es incluso desmerecer la historia del Ecuador, porque es receta antigua. Traigo a la memoria lo más pronto en el pasado que nosotros fuimos a las urnas con preguntas propuestas por el poder, 2018. Problemas de seguridad no lo tenemos ahora. Siempre hemos vivido en una constante crisis judicial, de seguridad carcelaria. En el 2018 se hicieron varias preguntas a los ecuatorianos. Se reformaron varios cuerpos normativos. Niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, esas conductas pasaron a ser imprescriptibles, ¿sí? En el 2018. Dígame si eso ha generado que estos tan graves delitos han disminuido, ¿no? Ese no es el efecto, porque el problema del Ecuador no es de leyes. Leyes buenas o mal hechas las tenemos. El problema es de aplicación. Y en el tema de la seguridad, que grave que se piense que para atender la seguridad del país primero debe mediar una consulta popular de la cual aún no hay las preguntas,
Aún no hay la decisión de la Corte Constitucional para ver si están bien formuladas, cuando el tema de seguridad tiene que ser atendido hoy. Pensábamos que lo estaban atendiendo. Y para, obviamente, lograr tener resultados concretos, este tema es delicado, es complejo, tiene varias aristas. Y preguntas que podrían incurrir en obviedades, doctora. Le van a preguntar, ¿quiere que se elimine la seguridad o quiere tener más seguridad? Y para eso, qué sé yo, qué cuerpo normativo quieran cambiar. Es obvio que las respuestas van a ser pues. sí, Claro. pero es una lavada de manos flagrante y la receta que han utilizado la mayoría de gobiernos. ¿Por qué no toman acciones el día de hoy, este instante, para la seguridad? ¿Por qué no cumplen con el rol que tiene el Estado y el rol que no le va a dar luego la consulta popular y cambio de normas? ¿Qué está haciendo el Estado a través de sus autoridades para prevenir delitos? Nos venden la idea, están actuando muy bien porque han incautado toneladas de droga. Yo quisiera saber qué han hecho para que esa droga no esté justamente circulando en territorio ecuatoriano. Somos muy reactivos. Luego le venderán la estadística. No, mire, aquí es la época que más se ha hecho tal o cual cosa, pero los niveles de violencia y de inseguridad cada vez siguen creciendo. Y ser cabeza de un órgano u órganos encargados de la seguridad del Estado y de los ecuatorianos no es broma. Ser expertos en seguridad requiere conocimientos estratégicos, preventivos, de inteligencia, conocer realmente los focos delincuenciales y cómo prácticamente el control ya lo tienen bandas delictivas. Pero usted ve, se coloca a personas que pueden ser brillantes, no lo dudo, pero ¿qué experiencia tienen en el manejo de la seguridad del país? O sea, no hay ni siquiera seriedad en que las personas más capacitadas y que realmente podrían hacer un manejo estratégico para resultados o al menos palpar que el Estado hace algo hoy, eso parece no les interesa. Nuevamente nos dejamos engañar. A futuro, tranquilos, ya luego veremos. Ya verán como luego, cuando se cambie tal o cual cosa, la problemática desaparecerá como por arte de magia, cosa que no es así. El tema de seguridad es hoy. ¿Tiene normas para eso? Claro que las tiene. No tiene que vender la idea de que hay que cambiar el COIB, hay que cambiar la otra ley, que las leyes son las malas. Malos son los que aceptan cargos sin estar preparados para aquello, porque no les sirven al país. Correcto, más doctora. bien le generan una traba bastante grave y nos siguen metiendo en problemas cada vez más graves. Termina siendo así. Doctora Paulina Araujo, siempre un gusto conversar con usted. Gracias por sus aportes para el debate público sobre estos temas. Un abrazo a la distancia. Un abrazo también para ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Un lindo día. Gracias. Paulina Araujo, penalista, académica, hablando aquí a primera hora sobre los temas jurídicos, los habeas corpus, las acciones de protección y obviamente los temas vinculados a la inseguridad que enfrenta la República. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.